y agradezco al licenciado Adolfo Arrioja, quien es abogado del Consejo Coordinador Empresarial, su disposición para platicar con usted, con el auditorio. Licenciado, buen día. Don Oscar Mario, mucho gusto en saludarlo de nueva cuenta y gracias por ponerme en contacto con su auditorio. Al contrario, ¿cuál fue en qué violaron, qué ley violaron y qué es lo que violaron? Bueno, mire. Bueno, según el tribunal. Hasta ahorita hemos sido notificados de una sentencia del Tribunal Electoral que establece que el Consejo Coordinador Empresarial influyó en la falta de equidad en las elecciones presidenciales de 2006 por haber contratado y divulgado unos spots en radio y televisión en donde no se hace referencia a ningún partido político ni a ningún candidato, simplemente se invita a la ciudadanía a votar por aquellas propuestas que garanticen la continuidad del empleo, de la inversión y de la estabilidad económica. Ahora resulta que en esta nueva resolución del Tribunal Electoral se ordena al IFE que multe a partidos políticos que según el Tribunal Electoral resultaron beneficiados por estos spots que son básicamente el PAN y el PRI, aunque lo extraño del caso es que jamás hizo referencia a ningún partido político y a ningún candidato en esos spots. Entonces, tenemos aquí, por principio de cuentas, una total incongruencia en esta disposición o en esta sentencia. Por otra parte, el Tribunal Electoral está incurriendo en una grave violación a la Constitución. La Constitución expresamente prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes. La prohibición de contratar por parte de particulares spots en radio y televisión para fines político-electorales entró en vigor el 14 de noviembre de 2007. Entonces esa disposición no puede aplicarse a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia. Es decir, no se puede sancionar a nadie, sean partidos políticos o particulares, por una actividad que cuando se llevó a cabo en el año de 2006 estaba legalmente permitida. Entonces, en verdad, se trata de una sentencia que no tiene ningún sentido lógico y, desde luego, ningún fundamento legal. Sí, porque, bueno, lo que dicen los ministros de la Corte es que no hicieron nada el PAN, el PRI y el Partido Verde para frenar esta, pues según ellos, guerra sucia. ¿Pero por qué guerra sucia? No entiendo por qué guerra sucia. Yo la única explicación que le encuentro a esto es que estamos viviendo en materia político-electoral una verdadera inquisición. Sí. Tanto la partidocracia... ¿Pero dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde está? Okay. Es exactamente lo que iba, don Oscar Mario. Tanto la partidocracia como los órganos electorales, el Tribunal y el IFE, sienten que el ejercicio de la libertad de expresión en materia política afecta a los procesos electorales. Es decir, esto viene a demostrar que no se desea por este tipo de entidades políticas y de autoridades que los ciudadanos participen y se expresen en los procesos electorales, que los procesos electorales deben ser una especie de cápsula aislada del resto de la sociedad, en donde solamente participen los partidos políticos y en donde los ciudadanos tengan el derecho al voto, pero no tengan voz. Es decir, es una tendencia generalizada que parece irse agravando día con día a prohibir la libertad de expresión en materia política. Mire, licenciado, hace 2 días estuvo aquí, el lunes, 3 días, acudió a este espacio el ex presidente consejero del IFE, el doctor Luis Carlos Ugarte. Bueno, ahí está en su libro, o sea, hay materia para fundamentar, lo que le voy a decir. Él menciona que Andrés Manuel López Obrador, el 2 de julio del 2006, a las 11:17, sabiendo que había perdido la elección presidencial, en un mensaje, pues según él, a la nación, porque ya se creía presidente, ¿no?, desde antes de las elecciones, miente
miente sabiendo que no tenía datos que sustentaban sus palabras o en las cuales se pudieran sustentar sus palabras, salió a decir que había ganado las elecciones. ¿Por qué no entonces presentamos una demanda o denuncia, no sé, en este caso que sea, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Andrés Manuel López Obrador y el PRD? Bien. Escuché desde luego con mucha atención la entrevista que usted le hizo al doctor Ugalde. También ya he leído la mayor parte de su libro y bueno, concuerdo plenamente con este planteamiento. Pero como ciudadanos yo creo que él le hizo más daño a México con eso que lo que pudieron haber hecho los spots, que desde mi punto de vista lo único que hacían es dar a conocer lo que más tarde se confirma después de tantas acciones disparatadas de este personaje. Mire, lo único que le podría contestar es que esto es otra muestra de las terribles distorsiones que estamos viviendo en nuestra vida política. El error, llamémoslo así, entre comillas, del Consejo Coordinador Empresarial es que ha pretendido luchar por la libertad de expresión a través de las vías y de los medios institucionales. Probablemente si nosotros tuviéramos la manera de entrar al Congreso a caballo o de rodearlo con grupos de gente desaforada e ignorante, tal vez nos harían mayor caso. Entonces, bueno, pues esto me hace pensar en una frase que ya tiene casi 200 años, de Fray Servando Teresa de Mier, cuando México nació a la independencia, de que estábamos en las andaderas de nuestra infancia política. Pues al parecer ahí seguimos, ¿verdad? Porque tienen mayor relevancia, tienen mayor éxito estos medios violentos y vulgares de presión que el acudir a las vías institucionales y luchar por la permanencia y el respeto al Estado de Derecho. Eso no merece respeto de autoridades como el Tribunal Electoral. A quien acude a esas vías, a quien ejerce una garantía constitucional como la libertad de expresión, hay que censurarlo, hay que sancionarlo, hay que acotarlo. En cambio, a quien ejerce la violencia callejera, pues adelante, te recibimos en el Congreso. Así es, ¿no? Claro. Escuchamos todo lo porque es tolerancia, fíjese, eso sí es tolerancia. No es miedo, es tolerancia. Pero es una tolerancia oprobiosa. Por supuesto que así es. Me da unos 2 minutos y medio y regresamos con usted para seguir abordando este tema que la verdad ofende a gran parte de los mexicanos, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con todo gusto.